Hola, bueno, buenos días, Sonia. Le damos la bienvenida a Buenos días, Juan. estas jornadas de pedagogía sistémica. Para que no conozcáis a Sonia Fernández, Sonia nació el 8 de marzo del 78 a las 7 de la mañana en Barcelona. Es doctora en física por la UAB, donde es profesora. Ha trabajado y colaborado en algunos de los centros más prestigiosos como el CERN, el Laboratorio Nacional de los Álamos o el ICFO. Así. En el mundo empresarial, Sonia es cofundadora de la empresa Gauss & Newman. Es académica numeraria de la Real Academia Europea de Doctores, la RAE, y en 2017 fue seleccionada por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo. También es la autora del libro La puerta de los 13 cerrojos, traducido a 12 idiomas, de Quantum Love, novela ambientada en el CERN, de Desayuno con partículas, un ensayo sobre los orígenes del universo, y El universo en tus manos, en colaboración con Pilarín Vallés. Bueno, empezaré con la primera pregunta. Sonia, para ti, ¿qué importancia tiene el estudio de la ciencia y las matemáticas en educación? Bueno, la importancia para mí es esencial, es decir, yo no separaría el concepto de educación en ciencia del concepto de educación, ¿no? Es algo que muy a menudo tenemos tendencia, ¿eh? La cultura, que quizás es una herencia cultural de nuestro país, que acostumbramos a separar mucho cultura de ciencia. De hecho, si no recuerdo mal, fue Ramón y Cajal, ¿no?, que dijo que al carro de la cultura española le faltan las ruedas de la ciencia. Yo pienso que hemos cometido muchas veces el error de hacer esta escisión tan tremenda entre humanismo y ciencia. Y yo pienso que como educadores deberíamos volver quizás al origen de lo que era la educación, un concepto muchísimo más holístico e integrado. No es cierto que seamos personas de ciencias o personas de letras, ¿no?, sino que deberíamos de ser como los antiguos griegos, probablemente, una educación muchísimo más integrada. Y la pregunta que me haces, Juan, sobre por qué es importante la ciencia y la educación, aparte de para mí lo obvio, que es lo que ya hemos comentado, que es crear personas en su globalidad y en su totalidad, no como porciones de pequeñas piezas de máquinas. Pienso que precisamente estamos en un momento de nuestra sociedad en el que probablemente la ciencia tiene muchísima más relevancia en la educación. Estamos en un momento en el que disponemos de nuestros jóvenes, nuestros niños, están expuestos a una serie de sobreinformación, las famosas fake news. A veces se dice, ¿no?, un exceso de luz es capaz de cegar, ¿no? Tenemos tanta información que el reto para nuestros chicos, que son el futuro, es saber discernir qué hay de verdad en todo este exceso de información que hay. La ciencia, en cierto modo, uno de los valores que tiene es precisamente este de cuestionárselo absolutamente todo, ¿no? Buscar esta verdad con una metodología que hasta ahora, no digo que sea la mejor, pero es la mejor que tenemos. Entonces, para mí, uno de los valores inherentes que tiene la ciencia son más importantes que nunca si queremos educar a nuestros muchachos en la sociedad en la que estamos viviendo. Muy bien. Y según tu opinión, ¿cuál sería la manera más adecuada de enseñar la física y las matemáticas? Sí, yo creo que tenemos un poco la tendencia a pensar en las ciencias, las físicas o las matemáticas, sobre todo cuando nos vamos a educación primaria y los inicios de secundaria, como las típicas asignaturas hueso, ¿no?, aquellas asignaturas que nos costaba aprobar, que teníamos que encontrar una X en una función y tu diablo, si esa X no quiere ser encontrada, ¿por qué tengo que encontrarla? ¿No? Tendemos bastante a enseñar las ciencias, las físicas, las matemáticas, pero incluso la biología, ¿no? Vamos estudiando las partes de una célula. En matemáticas vemos funciones, intentamos resolver funciones sin saber exactamente lo que son. Con física nos pasa lo mismo. Muchas veces acabamos resolviendo problemas sin ver el contexto. Para mí, una de
de los quizás errores que cometemos cuando enseñamos ciencia, cuando enseñamos física o matemáticas, es que vamos a las partes, ¿no? Si para mí algo tiene la ciencia, por ejemplo la física, al fin y al cabo nos explica los orígenes del mundo, del universo, nos explica por qué brilla el sol, tiene una propiedad intrínseca que es maravillosa y es que nos da contexto, ¿no? El por qué estamos viviendo como estamos viviendo. Pienso que muchas veces cuando nos esforzamos en explicar la materia, los contenidos, olvidamos esa capacidad de la ciencia, de la física, de las matemáticas, de darnos un contexto como seres humanos también en el mundo y en el universo en el que vivimos. Probablemente para explicar ciencia, para explicar física o matemáticas, sobre todo para los profesores de primaria, yo creo que deberían ser más capaces de narrar y contar cuentos e historias que no habilidades matemáticas muchas veces, precisamente para ser capaces de despertar esa curiosidad que será la llama que conseguirá que los niños, que los chavales consigan recorrer por sí mismos un camino que muchas veces nos esforzamos a recorrer por ellos. Muy bien, ahora que hablas de la curiosidad y de los niños, teniendo en cuenta que para la ciencia es importante esta curiosidad y el juego que comentabas, y también el hacerse preguntas sobre nuestro entorno, cualidades que desarrollamos desde que somos pequeños, ¿no? ¿A qué edad consideras que se podría enseñar ciencia? Yo pienso que la ciencia no debe empezarse a enseñar, yo creo que es desde el inicio, básicamente. Tú lo has dicho, Juan, de hecho los niños pequeños tienen la base de lo que tiene un gran explorador y un buen científico. De hecho, el otro día leía que un niño de 4 años hace una media de 427 preguntas al día. Yo ahora tengo un hijo de 4 años y os puedo garantizar que es así. De hecho, no es que tengamos que enseñar a los niños a ser científicos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es no desenseñarles, ¿no? Muchas veces cuando estos niños, sobre todo los niños pequeños, llegan y nos hacen preguntas, ¿no? A veces hacen preguntas extraordinarias desde que son muy pequeños. Por ejemplo, ¿por qué el césped es de color verde o por qué la Tierra es redonda? Y muchas veces los adultos, probablemente porque estamos con nuestras propias preocupaciones, con nuestras cábalas, ¿no? Entonces, nuestra reacción es quedarnos y decir, ¿por qué haces preguntas tan tontas? Anda y vete a jugar, ¿cómo va a ser la Tierra si no es redonda? O pues es verde porque es verde y ya está, ¿no? Porque es de este color. Sin embargo, reaccionando de esta manera, muchas veces lo que hacemos es cortar las alas de estos pequeños exploradores, de estos pequeños científicos, que es como ya nacemos de manera inherente, cuestionándonoslo absolutamente todo sobre el mundo. Entonces, para mí, desde edades tempranas, básicamente, lo que debemos hacer como educadores es vigilarnos más a nosotros mismos que a los niños, ¿no? Precisamente con estas reacciones, a intentar no cortarles esas alas. Y a veces, pura y simplemente, cuando hacen una pregunta tan extraordinaria como las que acostumbran a hacer los niños, que son las preguntas fundamentales, que son las preguntas que de adultos nos dejamos de hacer precisamente porque nos han dicho, vaya pregunta más tonta, ¿por qué preguntas eso? Si lo que conseguimos es mantener esa curiosidad, mantener esa fantasía, mantener esa pasión por conocer. A veces es tan fácil como decir, oye, pues no conozco la respuesta a esta pregunta que acabas de hacer, es muy interesante, vamos a investigarla juntos y dedicamos un poco de tiempo a encontrar esa respuesta. Solo con esa actitud ya le estás demostrando lo que hace un científico, un investigador. De nuevo, son cualidades que no solo sirven para la ciencia, sirven para cualquier ser humano. Una persona que haga historia, que haga filología, qué maravilloso es que como adulto también se cuestione sobre aquello que está haciendo, sobre el universo, sobre por qué funcionan las cosas, cómo funcionan, ¿no? En el momento en el que dejamos de maravillarnos por el universo, en el momento en el que dejamos de hacernos esas preguntas y vivir quizás desde esa esencia, ¿no? Estamos dejando de ser fieles a la vida, al final vivimos como seres grises y yo pienso que como educadores debemos de mantener esa fascinación, esa pasión por el cosmos que nos ha tocado vivir, que en realidad y en definitiva es maravilloso. Muy bien, me ha gustado mucho la frase, ¿no? Fidelidad a la vida. Y la siguiente pregunta tenía relación con este cortar las alas a veces, ¿no? A los pequeños exploradores. Y era aquellos alumnos y alumnas, generalmente en cursos superiores, que creen que les era imposible aprender ciencias o matemáticas. ¿Cómo los docentes podemos ayudar a estos alumnos
a que vuelvan a recuperar esas ganas de preguntarse, de mirar hacia su entorno, ¿no? con curiosidad, incluso con admiración, ¿no? por lo que nos envuelve, ¿no? Mira, es algo que sucede y además con bastante frecuencia. Aquí hay dos temas normalmente. Uno de los problemas con los que nos encontramos bastante cuando estamos o cuando voy a últimos cursos de secundaria o cuando ya los alumnos entran a la universidad, y sobre todo también cuando algunas veces he hecho algún taller de orientación para aquellos que quieren estudiar ciencias o letras, me doy cuenta también que hay mucho concepto en muchos jóvenes de que lógicamente las ciencias pues sean más complicadas, se les cruza las matemáticas, se les cruza la física y es lo que dices, ¿no? Parece que se desmotivan directamente. Ahí yo sí que vislumbro dos problemas. Muchas veces los profesores, sobre todo los de primaria, no les gustan las ciencias ya de base. Entonces, lógicamente, como adulto y profesor, tenemos una influencia, y como maestros tenemos una influencia extraordinaria sobre los chavales. Claro, si ellos perciben que a ti ya no te gusta una materia que estás explicando, muy difícilmente a ellos también les gustará. Yo pienso que para empezar, por ejemplo, deberíamos hacer mucho trabajo en primaria para crear recursos educativos en los que las ciencias pueden explicarse desde esa visión de contexto que estábamos hablando antes, Juan, ¿no? Para conseguir apasionar tanto a los profesores como a los alumnos, a los más chiquitines. Porque de hecho, mira, fíjate que se hizo durante muchos años muchos esfuerzos, por ejemplo, para que las chicas decidieran estudiar carreras científicas y tecnológicas. Y se ponían muchos esfuerzos en secundaria, hasta que hubo un estudio que venía de Estados Unidos que mostraba que precisamente los niños era en primaria cuando tomaban ya la decisión de si iban a tender más hacia ciencias o hacia letras, aunque sea a través de esa escisión de conocimiento que a mí no me gusta utilizar. Entonces, uno de los principales focos de esa desgana en estos estudiantes, pero ya de secundaria, es precisamente en quizás una mala potenciación de lo que son las ciencias, pero ya en primaria. Por lo tanto, probablemente deberíamos empezar por allí. Por otro lado, sí que es cierto, y esto les ocurre a muchos estudiantes, que en el momento que empiezan a decir, si yo no soy bueno en matemáticas, a mí esto no se me da bien, fíjate, están autoverbalizándose cosas que lógicamente acaban siendo verdad, ¿no? Me recuerda mucho a ese término, no sé si lo conocéis, el término de indefensión aprendida. No sé si habéis escuchado hablar sobre este término, si no os hago un pequeño resumen. Fue unos experimentos que hicieron en los años 70. Fue un grupo de psiquiatras de Estados Unidos, ahora no recuerdo, Selinger, creo que era, no sé si estoy pronunciando bien su nombre, y sus colaboradores hicieron el siguiente experimento. Cogieron un grupo de perros y los colgaban de unos arneses. Era un arnés que daba descargas eléctricas. Sin embargo, separaron a los dos grupos de perros. El primer grupo lo colgaban de ese arnés con descargas eléctricas, pero tenían un botón rojo en la pared delante, que simplemente si lo tocaban con la cabeza, paraban las descargas eléctricas. Sin embargo, el otro grupo de perros, uno a uno los iban colgando del arnés, pero no tenían ningún botón rojo que parar. Por lo tanto, tenían que aguantar las descargas eléctricas y no tenían manera de detenerlas. El experimento era un poquito cruel, pero bueno, en los años 70 no terminaba aquí, sino que él y sus colaboradores hicieron una pequeña jaula en la cual la mitad del suelo hacía las mismas descargas eléctricas, pero la otra mitad, que estaba simplemente separada por un pequeño escalón, no tenía descargas eléctricas. Lo que hicieron los científicos es que cogieron los perros del primer grupo, que habían tenido la opción de detener las descargas con aquel botón rojo, y los fueron colocando uno a uno dentro de la jaula. Todos reaccionaron igual, dieron un saltito y se pusieron en la mitad de la jaula en la que no había descargas eléctricas. Sin embargo, los perros que habían estado en el segundo grupo, que no habían podido tener las descargas eléctricas, también reaccionaron todos exactamente igual. Cuando los colocaban uno a uno en la jaula, lo que hacían es que se ponían en un rincón y aguantaban estoicamente las descargas eléctricas. A partir de aquí, lo que hicieron fue acuñar este término de indefensión aprendida. Es un término, por ejemplo, que se utilizó muchísimo
en la Segunda Guerra Mundial, cuando había a veces en los campos de concentración, había presos con las puertas abiertas y quizás simplemente un guardia, y ellos eran 100 y sin embargo no escapaban, ¿no? Habían entrado en este estado de indefensión aprendida. Y mira, no sé si quizás tenemos ocasión de poder compartir una pantalla para que os pueda compartir un vídeo. Estoy intentando abrirlo, que me parece extraordinario. Pues está muy relacionado con esto que estamos hablando, de la indefensión aprendida. Es un vídeo de una profesora de Estados Unidos que consigue en menos de 15 minutos que la mitad de su clase entre en este estado de indefensión aprendida. ¿Os parece si comparto? Perfecto. Perdonad, que es que esto está totalmente improvisado. Pero mirad, es un vídeo que está en inglés, pero está subtitulado. Espero que lo podáis leer todos. Si no, después os lo describo. ¿Veis bien el subtítulo? Sí, perfecto. Biggest fear for an adolescent is written all the way throughout this text. The biggest fear of an adolescent, Jesse, not fitting in, is not fitting in. You talked about acceptance. Now, to understand how this happens and how this looks and what this feels like, I'm going to have you do an activity. This is an on-your-own activity, and just this is not to tax you. These are easy things. This is just to kind of get you feeling what we're going to go over. So everybody, if you would take out a short piece of paper. Pass out these papers and just keep them face down. And if you would, no one write on these, write on your own papers. Keep them face down. Everybody have one? If you would, just do them one at a time, and I will tell you when to do them. Everybody turn it over. Just do your own work. And this isn't meant to be hard. These are anagrams. Just do the first one only. Go ahead and solve it. An anagram is rearrange the letters to form a word. Just one. Just rearrange those letters to form a word. When you're done, I need to see your hand raised. Keep going. We'll wait. Keep your hands up, please. Just do number one. Don't go on. Don't go on. This isn't meant to be difficult. Okay, put your hands down. Let's just go to number two. Don't even worry about number one. Go to number two. Solve that one. Again, when you're done, I want to see your hands up. Everybody's hands down. We're going to go ahead and do number three. For number three, rearrange the letters, and as soon as you do, go ahead and put your hand up. Here's what you need to know. You were both given two different lists. This side of the room was given these three words. The left side of the room, here you go. They were given bat. What would the word be? The second one, they were given lemon. Brian, the word? Melon. They were easy. The trick here was both of you were given the third word, which was the same. The third word was cinerama, which was American. Your first two words on this side of my classroom were not solvable. They were impossible tasks. I'm sorry. I know, but here's what we did this for. I was able to induce something called learned helplessness in the left side of the room very easily within about 5 minutes. I want you to think about what happened to you, this left side of the room, when you saw the right side of the room raising their hands because they already had the task done. What happened to you during that time? Jory? Felt stupid. You felt stupid? Okay. I felt rushed. Felt rushed? Joelle? I was even more confused.
You're even more confused because they all got it and you were still struggling. Chelsea. Frustrated. What happened by the time you got to the third word? Because I'm here to tell you, this side of the room is not significantly more intelligent than this side of the room. That was a random assignment. So what happened to show the differences? Why did you have more of a difficult time with the third word, which was the exact same word? Brian? My confidence was shot. What you experienced was a term called learned helplessness. How many have heard of the term before? Let me see your hands. Bueno, disculpad si no habéis podido, espero que hayáis podido ver bien los subtítulos. Fijaos que básicamente lo que hace esta profesora en menos de 4 minutos es conseguir que esa mitad de la clase quede en este estado de indefensión aprendida. Les da a las dos mitades 2 grupos de anagramas para resolver, es reordenar las letras. Uno de ellos, los 2 primeros son sencillitos, la otra mitad, los 2 primeros eran imposibles de resolver. Cuando llegaron a la tercera, la mitad que había tenido los 2 primeros que eran imposibles de resolver tampoco habían conseguido hacer el tercero, cuando los otros no habían tenido ninguna dificultad. Claro, nuestro cerebro es una máquina extraordinaria y maravillosa, pero también muy obediente. Y yo pienso que hoy en día, y sobre todo cada vez que conocemos más, gracias a las neurociencias, ¿no?, cómo funciona nuestro cerebro, tenemos que intentar también jugar con estas herramientas a nuestro favor. Es que nuestro cerebro es la cosa, aparte de maravillosa, pero también totalmente obediente. Entonces, en el momento en el que tú dices, no soy capaz de estudiar matemáticas, no soy capaz de aprobar este examen, por ejemplo, los alumnos que tenemos delante, nuestro cerebro va a hacer a las órdenes, mi capitán, y va a hacer todo lo que sea necesario para que tengamos razón. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que ir con muchísimo cuidado con lo que nuestros estudiantes vemos que se dicen a sí mismos. También con muchísimo cuidado con lo que nosotros decimos e incluso pensamos de nuestros estudiantes, porque también les estamos transmitiendo esa información. Y somos las personas, probablemente, en las edades en las que están, a las que más crédito dan. Por lo tanto, si creen eso, al final su cerebro va a hacer lo posible para que así sea, ¿no? Yo pienso que esta es una de las grandes fronteras que tiene que atravesar las matemáticas y la física, sobre todo estos estudiantes que se verbalizan y no paran de verbalizarse. Esto es muy difícil y no voy a ser capaz de hacerlo. Porque, lógicamente, y como hemos visto, Juan, su cerebro va a hacer lo que sea necesario para que tengan razón. Es un reto, no digo que sea fácil. Es muy sencillo cuando lo vemos en un vídeo, es muy sencillo cuando lo oímos decir, pero en ese sentido, básicamente, lo que tenemos que hacer con estos estudiantes, sobre todo cuando están en edades tan tempranas, no hay absolutamente nada en sus cerebros que sepamos hoy en día que les imposibilite sacar un 10 en matemáticas si ellos se lo proponen. Lógicamente, después viene el esfuerzo, la disciplina y estudiar, ¿no? Igual que con absolutamente todas las materias. Pero esas serían para mí, Juan, quizás el resumen de las 2 cosas más importantes. Por un lado, despertar la pasión también en los educadores de la ciencia y de la física, que es lo que venimos hablando, y por otro, vigilar mucho estas experiencias o estos mensajes de indefensión aprendida en las que muchas veces metemos a nuestros estudiantes y también a nosotros en muchas situaciones de la vida. Perdona, Juan, porque me he alargado un montón. No, está perfecto. De hecho, me has hecho recordar a algunos alumnos que he podido encontrar a lo largo de la secundaria, y sí que es verdad que tiene esta autoimagen, ¿no?, limitante, y que cuando les empiezas a dar pequeños ejercicios sencillos y vaya aumentando la complejidad, se sorprenden a sí mismos muchas veces de decir, no, hostia, pues sí que lo sé hacer, ¿no? Y bueno, está bien recordarlo, ¿no? Totalmente. E incluso, Juan, perdona que te interrumpa, incluso no simplemente sirve como creencias limitantes, es que incluso sirve como creencia potenciadora. Yo recuerdo que mi profesor de matemáticas, cuando tenía 11 años, al que yo respetaba, me encantaba cómo lo hacía, era un crack, muchas veces se me acercaba y me decía, Sonia, es que tú tienes mucha facilidad para las matemáticas. Y yo le creí, ¿no? Es decir, incluso en positivo, muchas veces dar ese refuerzo, yo estoy convencida que a mí el mensaje que me dio esa persona, a la que yo realmente admiraba cuando tenía 11 años, probablemente marcó mi futuro. Sí, seguramente, sí, bueno, y al revés, ¿no? Lo negativo Exacto. puede dar alguien, ¿no?, para muchos años, ¿no? Entonces, siguiendo el hilo que comentabas, ¿no?, de que
de que es importante desde que edades tempranas, ¿no? y que haya la motivación y el trabajo, ¿no? de hacerlo con las diferentes edades, el estudio de la ciencia y las matemáticas. Claro, hoy en día está claro que los niños pequeños los puedes ver en un restaurante o en un transporte público, van conectados a las tablets, mirando vídeos, sus referentes son youtubers, ¿no? y personas así. Y la pregunta que te quería hacer es si consideras que debería haber más contenido audiovisual en forma de series, de películas o incluso youtubers, ¿no? que puedan dedicarse, en los que se acerque la ciencia y para que también, no solo para tener el placer de la ciencia, sino también para ayudarnos a ser más conscientes del mundo en que vivimos y sobre todo últimamente viendo todo el tema del cambio climático, ¿no? y la emergencia climática, también de la fragilidad, ¿no? del entorno en el que vivimos. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí que es cierto que para mí es un reto, porque yo no vivo conectada a las redes ni me he sumado a esta moda de youtubers. Pero bueno, es cierto que hoy en día hay muchísimo contenido. Estamos quizás un poco lo que decíamos antes, es muy difícil saber seleccionar bien este contenido, sobre todo cuando dejamos a los niños frente a este océano de tanta oferta. Es cierto que hay canales muy buenos y hay youtubers de ciencia, pero probablemente muchas veces necesitamos los padres, en este caso, más que incluso los educadores, orientarles hacia qué contenidos deberían de ver y cuáles no. Porque realmente hay, y lo pienso como madre también, hay tantísima oferta que es muy fácil que se pierdan y es muy fácil que tengamos la tendencia a mirar aquello que más nos distrae, ¿no? Sin embargo, en cuanto a referentes también más clásicos, sí que es cierto que yo he hecho en falta más libros con trasfondo científico. Ahora cuando me hablabas de temas audiovisuales, libros, etc. Sin embargo, en cuanto a youtubers, por ejemplo, sé que hay muchos youtubers de ciencia, quizás sé que están más encarados a gente más mayor, pero bueno, también he descubierto, gracias a que ahora tengo hijos pequeños, que hay dibujos con bases científicas bastante buenos para niños. Sin embargo, es lo que decimos siempre, hay tanta cantidad de series, de dibujos y de youtubers que muchas veces tendemos a lo más fácil, que más entretiene y menos les hace pensar. En ese sentido, creo que los padres tenemos que hacer un poco el ejercicio de... Así como también mimamos, hay que hacer el ejercicio de mimar el que sean curiosos, que se sigan haciendo preguntas, no cortarles las alas. Cuando son pequeños debemos de también orientarles un poco a los contenidos que ellos tienen que ver. Por supuesto, yo potenciaría mucho más libros con trasfondo científico, más series con trasfondo científico, pero bueno, hay algunas y bastante buenas que hoy en día podemos utilizar. Mucho más, Juan, que por ejemplo cuando tú y yo éramos pequeños, no teníamos absolutamente nada. De hecho, hoy en día, ayer hablaba con una madre de un niño de 15 años que es autodidacta, le encanta buscar información por internet y al niño le di la dirección de las clases universitarias que se están haciendo en el MIT, que están grabadas y están puestas en internet. Es decir, hoy en día podríamos utilizar internet para llegar al conocimiento. Por desgracia, muy pocas veces hacemos eso y lo único que hacemos es enchufarnos como zombies a entretenernos, ¿no? Nunca habíamos tenido tanto conocimiento a nuestro alcance y a la vez hemos sido tan desinteresados por realmente acercarnos al conocimiento y aquello que, bueno, claro, por desgracia necesita un poco de esfuerzo, ¿no? Para desarrollarnos. Es más cómodo sentarse a lo zombie y que te den estímulos que hacer este ejercicio neuronal y mover lo que tenemos aquí dentro. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y enlazando lo que comentabas antes, claro, tú dices que los padres muchas veces no acaban de ayudar, ¿no? a seleccionar los contenidos. Pero claro, muchos padres no desconocen estos contenidos. Yo, de hecho, soy padre y desconozco. Entonces, enlazándolo con lo que comentabas antes de la docencia infantil, de las ciencias, igual estaría bien que nuestro papel como docentes también se dirigiera efectivamente, a las familias a seleccionar, ¿no? contenidos que realmente les ayuden. Porque muchas veces es un tema de ignorancia, no de que quieras que tu hijo de alguna manera vea lo que puede ser más creativo, más constructivo para su persona. Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Y muchas veces no solo es ignorancia, los padres estamos desbordados, llegas de trabajar, llegas tarde, no das a todo. Por lo tanto, efectivamente, como bien propones, Juan, yo pienso que en ese sentido los educadores podemos
ser de gran ayuda ofreciendo estos materiales, ¿no? Quizás de contenidos pedagógicos, bloggers, que hay muchísimos, youtubers, jóvenes muy buenos que explican ciencia o que explican matemáticas de unas maneras extraordinarias. Pues si podemos dar estos recursos, lógicamente sería extraordinario. Es decir, si podéis hacer como educadores, ¿no?, una red en la que podéis recopilar toda esta información, y lo digo como madre, porque claro, yo quizás sé llegar más a las de ciencias, pero, física, pero quizá no también a biología o a literatura, etcétera. Yo, si tuviese esos recursos, lo valoraría como oro. Muy bien. Sí, yo como docente de secundaria me lo apunto porque sí que es verdad que no damos esta información a los alumnos, ¿no? No les mostramos. Sí que a veces muestras algún vídeo interesante, ¿no?, que comentas, pero generalmente no les ayudamos a seleccionar o a que tomen conciencia de que hay un contenido que puede ser interesante, ¿no? Yo he dado a algunos padres que me han preguntado direcciones de youtubers que hacen química, de youtubers que hacen temas de física, youtubers que hacen matemáticas de una manera extraordinaria. Y la verdad es que es donde los niños van ahora. Por lo tanto, si les ofreces contenido con lo que a ellos les gusta ver, a veces tienes mucha parte ganada. Vale, pues bueno, luego te diré que me los comentes y los haremos llegar a la comunidad. Sí. Entonces, ahora cambiando un poco el tema, quería introducir el tema de la conexión con la espiritualidad, con aquello que está más allá de nosotros y que de alguna manera estaba representado por la religión, todo este tema, y que ahora últimamente parece ser que son los científicos los que se están convirtiendo como los sacerdotes modernos, ¿no? Parece que lo que la ciencia no puede explicar pues no es real o está fuera de la realidad. Y de alguna manera es como un paradigma, se está convirtiendo en un paradigma de lo que es y no es posible, ¿no? Entonces, te quería preguntar si en este contexto, ¿qué opinas del uso que se le está dando a la física cuántica? Sí, esto lo hemos hablado larga y tendidamente, Juan, tú y yo. Una de las conversaciones que teníamos, y lo comparto con todos vosotros, que teníamos con Juan, es que yo a veces se me ponen un poco los pelos de punta cuando escucho en muchas conferencias que a mí me encanta asistir y disfrutar de ellas, ¿no?, de espiritualidad o de técnicas espirituales, que cuando alguien dice muy alegremente, y esto está demostrado por la física cuántica, ¿no? Esto es una de las frases típicas. Quizás aquí lo hacemos menos, Tengo que confesarte así entre nosotros, ya que estamos en pequeño comité, que los americanos lo hacen muchísimo. Bueno, quizás está más también en la cultura americana, que hacen esas sentencias, esas afirmaciones tan bruscas, ¿no? Y esto está demostrado por la física cuántica. Y cada vez ya me llevo las manos a la cabeza y digo, ay, Dios mío, estamos mezclando aquí la velocidad con el tocino. Digo, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que, al menos con lo que los físicos cuánticos, digamos, investigadores normales hacemos en nuestros laboratorios. Pero es lo que tú dices, a mí a veces me entristece un poco porque veo muchas veces mucha confusión. A veces veo mala fe, pero la gran mayoría de las veces lo que veo es confusión, ¿no? Hay gente que realmente piensa pues, que puede tener alguna relación. Lo que hacemos los físicos cuánticos no es tan divertido, la verdad, ni abarca tanto. Básicamente lo que nosotros hacemos con la teoría cuántica, conseguimos describir cómo se comportan las partículas fundamentales, ¿no?, más pequeñas incluso que los átomos. Y aunque sí que es cierto que puede haber muchas analogías o metáforas con los fenómenos de los que se habla en muchas tradiciones espirituales, ¿no? Muchos han comparado la cuántica con el taoísmo, el hinduismo o el budismo, ¿no?, sobre todo con técnicas orientales. Yo creo que hacer ese matrimonio o intentar unir ciencia y espiritualidad, para mí es un error en el que es mejor no entrar y no caer. Es decir, para mí lo que es la ciencia y lo que es la espiritualidad son dos caminos que, si intentamos que deriven en uno solo o que emerjan de uno solo, es para mí un error al que no deberíamos caer. Para mí son dos caminos completamente diferentes y dos metodologías muy diferentes que seguimos los seres humanos para acercarnos a la verdad, si es que existe. Al fin y al cabo, el camino de la espiritualidad es como una transformación de la conciencia. El método científico es ensayo y error, y estudiar los fenómenos, hacer modelos y reproducirlos con experimentos. Para mí son dos ejercicios y dos aproximaciones que son muy diferentes. Y creo que
intentar juntarlos es entender correctamente o no haber comprendido correctamente ninguna de las dos ramas. Os recuerdo que a Eddington, uno de los grandes padres de la física, le preguntaron una vez, entonces la física cuántica es capaz de descubrir, de definir o de demostrar que Dios existe, ¿no? Y la respuesta de Eddington fue: podríamos limitar a Dios a una serie de ecuaciones diferenciales, pero más vale que evitemos ese fracaso, ¿no? De hecho, para mí, la visión espiritual o estas visiones serían como esta habitación en la que estoy yo, es muchísimo más grande, y la ciencia de momento va avanzando, pero sería como el espacio que tengo aquí entre mis manos, ¿no? Sí que es cierto que poco a poco, con las transformaciones científicas, pues vamos pudiendo explicar un poquito más de la realidad, pero sería como intentar meter la habitación entera en medio dentro de mis manos, ¿no? Es un esfuerzo para mí que no tiene mucho sentido. Pero es cierto la expresión que utilizas, ¿no? Parece que los científicos nos hayamos convertido en los sacerdotes modernos y que solo sea verdad lo que los científicos decimos. Es lo que se llama en extremo el cientifismo, ¿no? Me he encontrado también mucha gente que dice: no, si la ciencia no dice que eso es cierto, entonces no lo creo. O si no está demostrado por la ciencia, entonces no lo creo. Para mí esa postura es un poco también ignorar bien cómo funciona la ciencia. Al fin y al cabo, nosotros hacemos modelos matemáticos para intentar explicar los fenómenos que se dan en nuestro universo y poder predecirlos, ¿no? Es una herramienta que es muy útil, pero también es muy lenta. Y como científicos somos conscientes cada vez más de que básicamente lo que explicamos son las sombras de los objetos reales, ¿no? Haciendo una alegoría al mito de la caverna de Platón, pero somos conscientes de que estamos estudiando esas sombras, no el objeto real. De ahí veo esa incongruencia, intentar demostrarlo todo con el campo de la ciencia y con el campo de la física cuántica. Al final, además, la física cuántica no será la última teoría, igual que la newtoniana no fue la última. Probablemente dentro de unos años, quizá algunos de vuestros estudiantes, muy motivados por vosotros de hacer ciencia, amplíe el área de conocimiento y haga un nuevo paradigma que no sea la física cuántica. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todo lo que los conocimientos antiguos se habían basado en la física cuántica también dejarán de ser reales? Porque esto sucederá, ¿no? Si los basas en algo que todavía está creciendo y transformándose, no sé si me explico bien, ¿eh? Es un concepto un poco abstracto, pero para mí es como un absurdo, ¿no? Intentar explicar algo más grande con algo que todavía está evolucionando. Gracias por la clarificación. Yo también soy físico y se me ha costado mucho el entrar en estos debates, ¿no? Y está bien que lo aclares de una manera tan clara, ¿no? Entonces, ahora me gustaría entrar un poquito en el tema de la física cuántica también. Y bueno, en la física cuántica se sabe que el observador juega un papel importante en lo que puede suceder al realizar un experimento. Y esto es como una idea que fue muy novedosa en su momento. Entonces, ¿nos podrías explicar por qué esta novedad, ¿no? De que el observador tiene un papel importante? Bueno, esto fue una de los grandes retos o de las grandes roturas conceptuales que se produjo a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, con el nacimiento de la física cuántica. Y es que la visión mecanicista del cosmos, la visión newtoniana, era como esta gran máquina, ¿no? Como un reloj suizo perfecto, en el que los científicos, los físicos clásicos, estaban convencidos que absolutamente cualquier fenómeno del universo se podía resumir estudiando el movimiento de estos engranajes, ¿no? De este reloj perfecto. Fijaos, de hecho, con las leyes de Newton, si tú sabías la posición y velocidad de una partícula en un momento determinado, podías saber su futuro y su pasado. Un ojo que todo lo viese, todas esas partículas, podría saber el futuro y el pasado del universo. Es decir, vivimos en un universo completamente determinista. Con el inicio, con este cambio de paradigma que supuso la física cuántica, una de las primeras cosas que se desmonta es precisamente esta concepción de que todo está determinado. El concepto de lo que es la realidad es muy frágil en lo que es física cuántica. Por ejemplo, nosotros concibimos que las cosas pueden ser partículas o bien ondas en la visión mecanicista. Sin embargo, en la física cuántica estos conceptos se destruyen completamente. Es decir, lo que es la realidad a priori, antes de que nosotros intervengamos como observadores, no la tenemos tan clara. Es decir, coexisten muchísimas posibilidades, las cosas son ondas y partículas simultáneamente hasta que nosotros hacemos la observación.
En el momento en el que observamos, pueden comportarse como ondas o bien como partículas, por ejemplo, en el caso de la luz o en el caso de los electrones, que son partículas de masa. Sin embargo, lo que había antes no podemos explicarlo con nuestra visión intuitiva del mundo. Era algo diferente. Ondas y partículas simultáneamente, ondículas, dicen algunos. No lo sabemos porque no tenemos la experiencia de cómo es el universo antes de que nosotros lo observemos. Incluso también el caso en el que, por ejemplo, el caso de la superposición, en el que nos dice que todas las probabilidades están coexistiendo antes que observemos, ¿no? Quizás me adelanto un poco, Juan, y hago alguna de las explicaciones, ¿no? Por ejemplo, esto se ve muy claramente en el principio de superposición. Quizás a muchos os suene por el famoso gato de Schrödinger, ¿no? Es esta paradoja que Schrödinger utilizó precisamente para explicar este principio de superposición, esta extrañeza también de, como ahora veréis, de cuál es nuestro papel como observadores. Y Schrödinger lo que hizo fue, en vez de coger dos posibilidades como blanco y negro, quiso contrastar la vida y la muerte, porque es algo que nos parece mucho más violento, ¿no? Y lo que hizo fue lo siguiente: imaginaros que cojo una caja opaca y pongo un gato dentro. Y esa caja tiene un dispositivo venenoso. Ese dispositivo venenoso se acciona de la siguiente manera. Yo voy a hacer una pequeña versión del gato de Schrödinger. Cojo una canica y la hago pasar por un camino. Si ese camino se bifurca en dos. Si la canica coge el camino de la izquierda, se activa el dispositivo venenoso dentro de la caja y como resultado tengo el gato muerto. Si la canica coge el camino de la derecha, no se activará el dispositivo venenoso, por lo tanto en la caja tendré el gato vivo. El problema, si nos vamos al mundo cuántico, es que existe el principio de superposición. Es decir, si nosotros estuviésemos en un mundo cuántico y quisiésemos salir de este aula en la que estáis, nosotros tenemos dos opciones: coger el camino de la izquierda o el de la derecha. Sin embargo, en el mundo cuántico todas las posibilidades están coexistiendo simultáneamente. Es decir, cogeríamos el camino de la izquierda y de la derecha a la vez. ¿Qué sucede con la canica si está en el mundo cuántico? Hace exactamente lo mismo. Recorre el camino de la izquierda y de la derecha simultáneamente. Por lo tanto, se activa y no se activa el dispositivo venenoso dentro de la caja. Como resultado, tenemos al gato vivo y muerto simultáneamente, en un estado de superposición. Es pura y simplemente cuando yo abro la caja y observo el gato que la realidad se define y entonces el gato pasa a estar o bien vivo o bien muerto. Es decir, nosotros no vemos gatos zombies vivos y muertos simultáneamente, sino que cuando observo es cuando esa superposición desaparece y sobrevive simplemente una de las dos opciones, de las dos posibilidades. Ese principio de superposición es el que magnifica también es un Gedanken experiment, es un experimento mental. Es decir, esto pasaría en el mundo microscópico. Lógicamente, el gato a nivel macroscópico no puede nunca estar vivo y muerto simultáneamente por el entrelazamiento cuántico, porque quizás ya hablaremos de ello más adelante si tenemos tiempo. Pero sí que es un juego mental con el que Schrödinger nos ponía en esta situación de explicar qué es este principio de superposición. Y el papel del observador, como te preguntabas, Juan. Muy bien. Bueno, como sabes, los talleres que se realizan hoy en las jornadas de pedagogía sistémica van dirigidos a desarrollar estrategias para educar el cuerpo, las emociones y también la espiritualidad de nuestros alumnos y alumnas. Y teniendo en cuenta lo que comentabas, ¿no? Que la realidad de alguna manera está formada de energía, ¿no? En diferentes grados de vibración, ¿cómo piensas que nos puede ayudar para mantener una salud óptima, tener presente que junto con el cuerpo físico, pues también hay constantemente energía interaccionando? Bueno, probablemente de esto sabréis muchísimo más vosotros que no lo que yo os pueda contar, porque precisamente vosotros sois los expertos en estos temas. Pero bueno, yo pienso que las neurociencias cada vez más, sin ser mi área de conocimiento, nos acercan a visiones mucho más holísticas, quizá, como estás diciendo, ¿no? No solo educas el cuerpo físico, sino que también educas el cuerpo emocional, el mental, e incluso para mí el desarrollo espiritual también es muy importante, ¿no? Ya sea con la manifestación de la religión que cada uno escoja o ninguna de ellas, porque al final o nos comprendemos como seres que tenemos que nutrirnos en su totalidad, o estaremos dejando una juventud, unos niños o incluso nosotros
un poco huérfanos de algunas de las áreas que tenemos que desarrollar. Es un poco como lo que yo insisto mil veces en el modelo educativo antiguo, de esta escisión que se hace entre humanismo y ciencias, ¿no? Educar el cuerpo físico sin educar el mental es probablemente dejar a alguien tan huérfano como educar a alguien en ciencias y no en letras, o viceversa, ¿no? Debemos formar a un ser humano como ser humano, no como pedazos. Mira, en este sentido quizás es este cambio de paradigma también que hubo con el mecanicismo, ¿no? Que nos ve como pequeñas piezas que tienes que ir rellenando, o un modelo muchísimo más holístico, ¿no? El que todo está interrelacionado. Tenemos que crear seres humanos, no pequeñas piezas de máquinas que podemos sustituir y añadir bloques. Creo que ese concepto es un poco antiguo. Muy bien, ahora sí. Juan, porque probablemente esta pregunta la podrías responder mucho mejor tú que yo. No, pero está perfecto. No, porque también ahora enlazaré, como has hablado de superposición y hablas de holismo, ¿no? Y de que todo conectado, ¿no? En ese sentido te quería preguntar por otro fenómeno que, bueno, que has empezado a hablar de él, ¿no? El entrelazamiento cuántico. Y bueno, es un poco qué sabemos de este fenómeno, y también es un fenómeno que parece ser que afectará mucho a la tecnología y a la comunicación en el futuro, pero que también igual también nos inspira en este holismo, ¿no?, del que hablabas. Sí, totalmente. Mira, el entrelazamiento cuántico de hecho nació de las manos de Einstein, de Podolsky y Rosen. Eran tres científicos. Einstein todos le conocéis. Y la verdad es que el descubrimiento del fenómeno que se llama EPR, Einstein, Podolsky y Rosen, que es lo que da lugar al entrelazamiento, es bastante curioso porque Einstein pasó de ser profeta a hereje de su propia teoría. Cuando descubrió todos estos fenómenos, como decíamos, ¿no? Que parece que cuando observas las partículas se comportan de una manera diferente a como estaban antes, cuál es el papel del observador. Además, las cosas parecían completamente aleatorias. Es una de las bases de la física cuántica. A Einstein pasó a no gustarle mucho las bases, sobre todo filosóficas o conceptuales que había en la física cuántica. De ahí esa lucha de titanes de Niels Bohr y Albert Einstein en sus discusiones de cuando Einstein decía no creo que Dios juegue a los dados con el universo, a lo que Niels Bohr le contestó: Albert, no le digas a Dios lo que tiene que hacer. Pues publicó un artículo en el que Einstein dejaba puesta una evidencia que parecía absurda, y es que siguiendo las ecuaciones de la física cuántica, si tú cogías a dos partículas que habían interaccionado en un momento determinado y las alejabas, una a una punta del universo y la otra a la otra punta del universo, lo que le hacías a una automáticamente afectaba a la otra. Según Einstein, esto era una reacción fantasmagórica, decía él, y por lo tanto debía ser un error, y con eso quería demostrar que la física cuántica no estaba completa, ¿no? Que faltaba algo para que pudiese explicar esto. Sin embargo, años más tarde se acabó demostrando que este fenómeno existe. Hoy en día consideramos que la física cuántica es una física no local, es decir, podemos afectar no solo lo que está en nuestro entorno, que es lo que se entendería con física clásica, es decir, yo estoy con la temperatura de mi cuerpo elevando la temperatura de esta sala en la que yo estoy. No puedo afectar a lo local. Sin embargo, la física cuántica es no local en el sentido de que con el entrelazamiento sabemos qué cosas pueden afectarse aunque no estén en exactamente el mismo sitio. Como decía, una puede estar en una punta del universo y la otra en otra, y se afectan al instante. Einstein, sin querer, descubrió uno de los fenómenos que hoy en día son más relevantes también para las tecnologías cuánticas, como bien dices, porque los pares EPR o el entrelazamiento cuántico se utiliza para la teleportación cuántica. La teleportación cuántica, bueno, gracias a Star Trek todos nos podemos hacer una idea, ¿no? Es hacer desaparecer algo en un sitio que aparezca en otro sitio sin haber viajado en ningún sitio entre medio. Esto ya se puede hacer desde el 2003, si no recuerdo mal, se hicieron los primeros experimentos de teleportación cuántica con partículas fundamentales. Tengo una mala noticia para vosotros, todavía no con personas, o todavía es más cercano a la ciencia ficción que a la realidad, pero, por ejemplo, sí que se está empezando a utilizar, y cada vez se hace con sistemas más grandes, para transportar información. De hecho, tanto la superposición como el entrelazamiento y estos principios de la teoría cuántica empiezan a utilizarse para los tan anhelados ordenadores cuánticos, por ejemplo, para protocolos de encriptación en cuanto a la información, enviar mensajes encriptados. Y de hecho es probable que en los próximos 10 años veamos mucho desarrollo de tecnologías cuánticas precisamente en el campo de la información cuántica, sobre todo. Muy bien, muchas gracias. Ahora quería cambiar el último ámbito que queríamos tratar,
es sobre tus libros, ¿no? Que eres escritora y seguramente es por lo que más te conoce la gente en general. Y te quería comentar cuál fue la motivación, el impulso que te llevó a escribir estos libros para acercar la ciencia a los jóvenes y al público en general. Mira, probablemente es algo que ya me viene por generaciones. Mis abuelos eran maestros, maestros de pueblo, de aquella, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años. Mi padre y mis tíos son todos maestros, mi madre también es educadora. Entonces, probablemente la docencia la llevaba en las venas, inevitablemente. Y es cierto, por ejemplo, que cuando estuve en el CERN, en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, que fue uno de los primeros centros donde estuve como investigadora cuando era muy jovencita, una de las primeras cosas que hice fue participar en lo que sería el grupo de divulgación científica que había ahí. Daba conferencias a las personas que venían al centro de investigación para conocer un poquito lo que era la ciencia. Ahí probé por primera vez lo que era la divulgación científica. Después sí que seguí con la educación, acabé siendo profesora, en este caso de la universidad, pero bueno, también muy vinculada a la educación. Y dar conferencias, me gustaba muchísimo dar conferencias o charlas para público no científico, precisamente para acercar la ciencia a aquellos que no estaban interesados a priori por la ciencia, ¿no? Intentar hacerla lo más asequible posible. Es un poco como cuando estás enamorado, ¿no? Que te gusta gritarlo a los cuatro vientos. De cierto modo, yo estaba enamorada de la ciencia y me apetecía gritarlo a los cuatro vientos y poder compartir esa pasión. Y en una de las charlas, así que hacía totalmente en petit comité, a veces para los amigos y poca cosa más, contactaron conmigo Francesc Miralles y Àlex Rovira, que de aquella estaban escribiendo un libro que se llamaba La última respuesta. Era un libro ficticio sobre la vida de la hija de Albert Einstein y Mileva Marie. Entonces, como trataban, aunque no hablaban de física cuántica en ningún caso ni nada, pero como estaban ambientando la novela de ficción en ese ámbito, pues me pidieron que les hiciese una pequeña charla sobre física moderna. Y Francesc Miralles le encantó y dijo, mira, yo hago algunas sesiones con amigos en casa, podrías venir y nos compartes esta charla. Claro, Francesc es escritor y los amigos de Francesc eran todos escritores y editores. Entonces una de las editoras me dijo, Sonia, esto es apasionante, habría que hacer un libro sobre ello. Claro, yo en ese momento pensé, hay muchos libros de divulgación científica para adultos ya y están muy bien hechos, por lo tanto, si no voy a contribuir a nada más allá de lo que ya existe, ¿para qué hacer algo? Dije, mira, yo si hago un libro, quiero hacer algo completamente diferente. ¿No? Y le planteé la idea de La puerta de los tres cerrojos, que es básicamente un libro para niños pequeños de fantasía, en el que, igual que en Harry Potter te metes en el mundo de la magia, pues en La puerta de los tres cerrojos el protagonista se mete en el mundo cuántico y todos estos fenómenos que hablábamos, del entrelazamiento, la superposición, poder tunelear, atravesar paredes, ¿no? Vivir todo esto como desde la fantasía como un juego y así explicar la física cuántica. Y la verdad es que tengo que reconocerte que al principio no pensaba tanto en enfocarlo para niños, sino precisamente era para los adultos, para aquellos adultos a los que les daba miedo adentrarse en la física cuántica. Pensaba, si lo hago en forma de cuento, no tendrán miedo a acercarse a este conocimiento, ¿no? Intenté utilizar aquella frase que dicen de que los cuentos sirven para dormir a los niños y despertar a los adultos, ¿no? En realidad lo escribía más para ellos que para los niños. Pero bueno, ha triunfado mucho también entre niños y que para mí ya es importante. Pues esa era un poquito la visión y el enfoque de La puerta de los tres cerrojos. Muy bien, y dado que, bueno, claro, este libro se ha traducido a 12 idiomas y ha llegado a muchísima gente, y no sé si tienes como el comentario más sorprendente que algún niño o adulto te ha podido hacer en relación a lo que has escrito. Bueno, he tenido bastantes situaciones. Las más bonitas es cuando estás dando clases en la universidad y vienen, y me ha pasado bastante, ¿no? Muchos estudiantes con el libro de cuando estaban en bachillerato o en la ESO, con el libro ya totalmente, ¿no? Que se nota que lo han leído más de una vez y dicen, Sonia, es que acabo estudiando física porque me enamoré de la física gracias a tus libros, ¿no? Yo pienso que eso es una contribución, bueno, eso es lo que más puede llenarte como, bueno, al menos en mi caso, ¿no? Porque era precisamente con ese objetivo el libro. Pero mira, también recuerdo dos ocasiones. Uno fue con el libro de Quantic Love. Quantic Love es una novela de amor que sucede en el CERN y básicamente la escribí
siempre lo hago con las mismas intenciones, deslocalizo la ciencia para que llegue a personas que quizás no leerían ciencia, y esto básicamente era para quizá un público más adolescente y más femenino, y young adult, que leen historias de amor, pero no se les ocurriría coger un libro de ciencia. Pues con una historia de amor que sucede en el CERN, indirectamente pues vas explicando lo que es el CERN, un acelerador de partículas, el modelo estándar, lo que es el bosón de Higgs. Yo una vez que recibí un correo de un chico, o bueno, de un señor, que dijo, Sonia, te debo una. Dice, el otro día estaba mirando, esto fue hace muchos años, cuando se descubrió el bosón de Higgs, la partícula de Dios. Dice, estaba mirando las noticias con mi novia, estaba saliendo Higgs y de repente ella me dice, ahí va, este es el del bosón de Higgs. Y dice, yo me quedé totalmente sorprendido mirándola y digo, ¿y tú cómo sabes eso? Y dice, por el libro de la historia de amor que me estoy leyendo, y le enseñó el Quantic Club. Y dijo, Sonia, te debo una. Dice, porque mi novia es de las que simplemente consume el Sálvame Deluxe, una cosa de estas, me dijo. Dice, y darme cuenta de que podía hablar con ella de ciencia me resultó súper emocionante. Dice, o sea que te debo una. Esta es también una de las situaciones así graciosas en las que al final lo que te... Claro, a mí me gustan porque me demuestran que consigo mi objetivo, que es llegar precisamente con la ciencia a gente que quizás de manera normal no consumiría este tipo de conocimiento, y aún así pues ese conocimiento les llega, que es el objetivo. Qué bien, ¿no? Escucharte, qué gracia. Bueno, nos queda poco tiempo, entonces para ir acabando la entrevista, me gustaría desde tu visión, ¿no? Como científica y que has viajado y que vives también en un entorno natural, ¿no? ¿Cómo ves el futuro en general, ¿no? Bueno, estamos en unos momentos bien extraños de la humanidad. Hemos vivido unos años que nos han afectado mucho. La pandemia nos ha afectado a muchos niveles. Hay cada vez más... Bueno, el otro día me reunía con la fundadora de la fundación de Eduard Ponset, y decía que uno de los grandes dramas que está viendo ahora es la necesidad de psiquiatras. Dice que hay uno de problemas y de necesidades psiquiátricas, a gente deprimida, pero sobre todo también muchos adolescentes. Tenemos a muchos niños que han vivido muy mal estos 3 años de pandemia. Además, parece que salimos de la pandemia, decíamos que íbamos a ser mejores, nos vemos inmersos en que el mundo se está, ¿no?, peleando todavía mucho más. Mira, probablemente la necesidad intrínseca que veo en todo esto os puede resultar una respuesta un poco naive, pero al final hay una búsqueda, hay algo dentro de todos nosotros que no está satisfecho, ¿no? Que busca algo más. Probablemente se manifiesta con cosas oscuras, ¿no? Depresiones, los niños están perdidos, los adolescentes están más perdidos que nunca, como adultos también nos sentimos tristes. Yo creo que, en cierto modo, y aunque hable de manera simbólica, es como si el alma nos estuviese pidiendo buscar algo más. Yo pienso que necesitamos, o probablemente la respuesta en eso sea un trabajo emocional, quizás si quieres llamarlo un trabajo espiritual, del que estamos bastante faltos, ¿no? Yo pienso que probablemente eso nos pueda dar una base respecto a la que poder seguir construyendo. Pero bueno, es mi opinión personal, ¿eh? Al menos es lo que a mí siempre me permite salir de estos baches oscuros, ¿no? Es como poder aferrarme a algo. Quizás se ha dicho, ¿no?, que somos una generación o estamos en una época muy carente de valores, muy carentes quizás de espiritualidad, y puede ser que esa sea el bote salvavidas que nos está esperando. Quizá todo esto también sea necesario, ¿no? Sea una manera de purgar y dar después un paso adelante más fuerte. Esperemos que así sea. Es interesante lo que comentas, ¿no?, esta última respuesta, porque de alguna manera la pedagogía sistémica lo que intenta es, o uno de sus intentos es, están enviando mensajes, uno de sus intentos es realmente llevar este cuidado del alma, ¿no?, a las aulas, ¿no?, y a los centros educativos, ¿no? Entonces, bueno, está bien saber que bueno, en relación a tu opinión, ¿no?, pues que es importante, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo. Y bueno, agradecerte mucho todas las respuestas, han sido muy clarificadoras, y que hayas aceptado nuestra demanda de poder participar, y desearte que todo te siga yendo tan bien como parece que te está yendo. Ha sido un placer, Juan. Ya sabéis, podéis contar cuando queráis. Sí, porque bueno, quedan 3 minutos, pero
No sé si te apetece que si alguien tiene alguna pregunta en el grupo grande o ya cerramos. Si algú vol preguntar alguna cosa. Tenim obert la Mireia al grup gran o no sé si algú s'ha quedat amb ganes de preguntar alguna petita cosa o pel xat. Sí, no sé si això vol dir que ja està. O que sí que n'hi ha. Bueno, entonces, no, parece que ya está. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Y Gracias. bueno, nos vemos en otro momento, lo personal. Ah, sí, levantan manos. Ah, no, no, espera, Vale, me dicen que no, que espera. esperemos. Sí, 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 este mensaje ha sido más claro. sí, ahora sí. Bueno, igual me la hacen llegar aquí porque, mira, sí. Sí, bé. ¿Tanquem? Son 2:15. Bueno, pues entonces no, nos dicen que desde dirección que sí, tenemos que respetar los horarios, pero vamos justos en los tiempos. No, muy bien. ¿Y qué? La dirección es un poco confusa. Y me dicen que tengo alguna pregunta. ¿Ah, me ha llegado? Espera, sí. Vale, espera que hacen preguntas, sí. ¿Tienes estos 5 minutos, Sonia? Sí. Sí, por problema. Okay. No quisiera haceros ir mal con el horario, pero bueno. No, porque de hecho ahora viene el almuerzo pero podemos 5 minutos, la gente lo va a agradecer. Nos agradecen. Mireia, si vols me la pots fer arribar aquí o pots a través del WhatsApp. Sí. O fins i tot al xat també, i així ho pot veure la Sònia, com vulguis. Juan, em sents? Sí. Et sentim. Val. Ens demanen que com és que continuen havent tan pocs científics que estudien l'espiritualitat. Bueno, probablemente sigo con... Castellano. Sí, no sé si está abierto a toda España, por eso cambio. Probablemente es un poco por lo que decíamos antes, el estudio de la espiritualidad. Yo creo que a nivel personal, gran parte de científicos también son no solo grandes personas, sino con un gran trabajo espiritual. De hecho, los grandes padres de la física cuántica tenían también unas vidas espirituales muy desarrolladas. Lo único que normalmente es lo que comentábamos antes con Juan, con la pregunta de la espiritualidad. Sin embargo, no mezclamos una cosa con la otra. Somos muy sabedores de cuándo estamos hablando de espiritualidad y cuándo estamos hablando de física cuántica. Es decir, no mezclamos ambos mundos, para empezar, porque no nos es necesario, ¿no? Y porque tenemos muy claro cuándo acabamos de hablar de física y cuándo acabamos de hablar de espiritualidad. Pero yo sí que creo que hay muchos científicos con un gran desarrollo espiritual también en paralelo, ya sea a medida de alguna religión, la que ellos escojan, o con una espiritualidad mucho más abierta. También es cierto que hay muchísimos científicos que son ateos, pero bueno, eso no quiere decir tampoco que no tengan un gran desarrollo como personal, ¿no? y de valores. Pero el hecho de demostrar o trabajar la espiritualidad desde el campo de la física es algo que no nos metemos porque tampoco le vemos necesidad. Lo entendemos como dos cosas completamente distintas. La segunda que me he fet. Me preguntan también que nosotros desde la pedagogía sistémica hablamos del wifi, el campo familiar, de la información de la familia. ¿Esto tiene sentido? ¿Que podamos decir que desde la física cuántica se puede explicar? Desde la física cuántica esto no se puede explicar, porque básicamente la física cuántica trabaja en un régimen completamente distinto al que vosotros estáis trabajando. Entonces, no hay una base matemática modelada que pueda demostrar esto. No hay ninguna ecuaciones diferenciales, que es lo que utilizamos nosotros, o fórmulas matemáticas que puedan demostrarlo. Por lo tanto, yo no utilizaría, como se hace en muchas ocasiones, ¿no?, de decir esto está demostrado o está basado en la física cuántica. Se puede decir está inspirado. Eso sí, mira, el otro día me hicieron llegar un cuadro precioso y me dijeron, mira, esto está inspirado en la superposición, ¿no? Me pareció muy acertado. El artista no me dijo, esto está demostrado por la física cuántica, mi cuadro, sino que me dijo, me he inspirado y me ha venido este cuadro.
¿no? Yo pienso que se puede utilizar, pero de la misma manera, decir, oye, pues si las partículas se interrelacionan de esta manera, oye, pues quizás nosotros también lo hacemos de una manera parecida, ¿no? O me inspira a pensar que nosotros también nos reaccionemos de una manera distinta y entonces pues desarrollo mi creencia o mi experiencia, etcétera, etcétera. Pero decir que está demostrado por la física cuántica, yo creo que ahí alejaréis a muchos científicos que quizás sí que se podrían acercar a esta aproximación de vida desde otro camino, que no tiene por qué ser una base científica y mucho menos una base de la física cuántica. No sé si me he expresado bien. Sí, perfectamente, Sonia. Sí, sí. Es que, de hecho, ya esta pregunta la habíamos hablado y bueno, está bien que se haga, pero bueno, que clarifiquemos. Clarificar, sí, sí. De hecho, a mí me ocurre, yo hay muchas veces que, lo he dicho antes, hay veces que no pasa nada porque me doy cuenta que es por falta de información, que hay gente que hace estas afirmaciones. Hay otras veces, y esto enfada mucho a los científicos, que sí que se hace de mala fe. El otro día me pasaron una web de Estados Unidos, que decían, mira, con los universos paralelos de Einstein, de Everett, podemos curarte cualquiera de tus enfermedades previo pago de $1.000 en nuestra cuenta bancaria. Entonces, y te lo hacemos a distancia y solo hace falta que ingreses el dinero. Claro, ahí hay una clara predisposición de estafar a la otra persona y eso a mí me molesta, ¿no? Porque están utilizando un conocimiento para estafar a la gente que quizás no tiene la información o el conocimiento necesario para poder actuar en consecuencia, ¿no? Y eso es con afán de estafar directamente. Hay gente que no, que simplemente es por falta de información que dice, pues creo que esto es lo que demuestra la física cuántica. Y aquí es cuando a mí me gusta clarificar, ¿no? Pues dar esta información. No, mira, la física cuántica no demuestra esto. Esto no invalida cualquier otro tipo de conocimiento, ¿no? Pero simplemente cuando se hace esa información, pues claro, si hay un científico, hay un físico que está accediendo a esa información y le dicen algo que él sabe que no es cierto, entonces genera dudas sobre todo lo demás que dice esa persona, ¿no? Afecta la credibilidad. Es decir, yo creo que a veces afecta más la credibilidad que no la ganas cuando haces esas afirmaciones. Muchas gracias. Muy claro y conciso. Bueno, ahora sí que ya sí que te despido. Y mira, hay un aplauso, no sé si lo escuchas. Sí, muchas gracias. Gracias a vosotros también. Y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Muy bien, muchas gracias.